Saludo cordial para todas las personas que están viendo este video. Nosotros somos estudiantes de Administración en Salud Ocupacional y el día de hoy vamos a hablar sobre 3 características que tienen los contratos de trabajo. En primer lugar, los elementos esenciales del contrato. Después, cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes. Y por último, cuáles son los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral. Mi equipo de trabajo está conformado por María Rosa López, Cristian Dueñas y yo, que soy Edgar Eduardo Guerrero. Hoy hablaremos de los elementos esenciales de un contrato. Pero primero les quiero dejar un poquito claro sobre qué es un contrato. Un contrato es un acuerdo de voluntad de 2 partes, o sea, entre el empleador y el empleado, por el que se crea, se modifica o se extinguen las relaciones jurídicas obligatorias. Eso es prácticamente lo que es un contrato. Ahorita sí les voy a hablar sobre los elementos esenciales de un contrato. Los elementos del contrato son aquellos sin los cuales el contrato no puede existir, por lo que no podría producir sus efectos, siendo estos a continuación los siguientes. El consentimiento es la voluntad de las partes de querer celebrar el contrato, y con ellos uno de los elementos esenciales para que sea válido es necesario que las partes tengan capacidad para contratar y que el consentimiento sea dado de forma libre y consciente. Los individuos incapaces para contratar son los menores de edad no emancipados, los incapacitados y los menores de edad emancipados respecto de los contratos que no pueden celebrar por sí solos. El siguiente elemento esencial es el objeto del contrato. Es otro elemento esencial. Son las prestaciones que deben hacer alguna de las partes o ambas partes del mismo, según el contrato. Para que el objeto sea válido, debe cumplir ciertos requisitos. Ha de ser posible, ha de ser lícito o sea legal, y debe de estar determinado sin necesidad de nuevo acuerdo entre las partes. Y por último elemento es la causa del contrato, siendo la finalidad económica y social que se persigue con la celebración del contrato y que es igual para todos los contratos del mismo tipo. Para que la causa sea válida debe existir, ser lícita y verdadera. Que sea verdadera significa que las partes deben de perseguir la causa propia del contrato que celebran. En respuesta a la pregunta, ¿cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes en atención a las condiciones de cada una? Hay que decir que el Código Sustantivo del Trabajo indica que estas permiten mejorar las condiciones de los contratos, mejorando la estabilidad del contratante y del contratado, priorizando las oportunidades de mejoramiento y establecer planes de beneficios mutuos. Por parte del empleador, implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, informar el salario que devengará, horarios y periodo de prueba, dar a conocer el reglamento interno del trabajo, reconocimiento del tiempo extra laborado y reconocimiento de los recargos, no exceder las jornadas laborales que, aunque sean reconocidas, no deberán ser extenuantes, cumplimiento de las fechas establecidas para la remuneración. En caso de despido, notificar la verdadera razón del hecho. Darle oportunidad al trabajador de demostrar la capacidad de desempeño de su labor. Darle un reconocimiento adecuado por el logro de resultados. También se debe tener en cuenta la asignación de jornadas laborales que no afecten el buen desempeño ocupacional de este. Permitirle espacios de disfrute, reconociéndolo como un ser social. Suministrarle los respectivos elementos de protección personal y dotación. Proveerle al trabajador una buena estructura física y todas las herramientas pertinentes para el desempeño de su labor. Generar en el trabajador motivación laboral, respaldo de la seguridad social y el tipo de contrato. Por parte del trabajador, darle cumplimiento a las tareas para las que fue contratado. También darle cumplimiento al horario laboral que está establecido en su contrato de trabajo. Compromiso y responsabilidad para desarrollar las tareas para las que fue contratado. Generar un espacio de confianza para que el empleador
tenga la certeza de que el trabajador está haciendo de manera correcta su trabajo. Darle cumplimiento al reglamento interno de la empresa. Informar de anomalías o de daños que algunos compañeros de trabajo estén queriéndole hacer a la empresa, teniendo por supuesto las pruebas necesarias para hacer este tipo de acusaciones. El Código Sustantivo del Trabajo también menciona cuáles son los mecanismos que se deben tener en cuenta para que tanto trabajador como el empleador tengan la certeza de que se está dando ese plan de mejoramiento continuo. Entre ellas encontramos el respeto al periodo de vacaciones por parte del empleador para con sus empleados. Implementación de contratos a término indefinido. Lanzar concursos para que los trabajadores tengan la posibilidad de hacer carrera dentro de la empresa y tener la posibilidad de ascender. También poniéndolo en el contexto de la administración en salud ocupacional, lo que se debe hacer es estas capacitaciones con el ánimo de que los empleados se sientan seguros a la hora de estar desempeñando sus funciones dentro de la empresa. El día de hoy hablaremos sobre los contratos de trabajo, sobre sus generalidades y condiciones. Entonces, para ello me acompaña el día de la doctora Jimena Solarte. Ella es abogada y nos asesorará con respecto a los contratos. Según el decreto 2663 de 1950 o Código Sustantivo del Trabajo, un contrato laboral es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio a otra persona natural o jurídica, cumpliendo con tres aspectos. Los elementos para que pueda haber un contrato laboral son la actividad realizada por el trabajador, yo como persona natural, la subordinación, que consiste en cumplir una orden y en cumplir el horario laboral, y la remuneración, o sea, el salario que recibe el trabajador. Doctora Jimena, ¿qué modalidades de contrato existen? Bueno, existen contratos indefinidos, existen contratos a término fijo y dentro de eso están los términos contrato inferior a un año o por un año. Entonces, ¿qué pasa con los contratos a término fijo inferior a un año? Después de la tercera prórroga se vuelven anuales, ¿sí? Y los contratos anuales siempre son anuales. Dentro de los contratos indefinidos encontramos que están la modalidad de escritos o verbales. A medida que ha pasado el tiempo, han habido diferentes cambios sobre el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué cambios por qué se han presentado estos cambios? Porque la misma globalización nos lleva a mejorar las condiciones de los trabajadores. Se van mejorando las condiciones para que se vuelva más productivo cada uno de los sectores. Entonces esto requiere que el derecho y asimismo las normas evolucionen a este nivel, ¿sí? Que se presenten mejores garantías. Ya se habla mucho de el bienestar del trabajador, cosa que antes no pasaba. Entonces todas esas situaciones que han mejorado en pro del personal requiere pues que se cree una norma o que la norma evolucione para que se garanticen esos derechos. En el Código Sustantivo del Trabajo hay unos artículos que se declaran inexequibles por la Corte debido a que han sido controversiales entre las partes de los trabajadores y los empleadores, debido a que a los trabajadores anteriormente no tenían tantas garantías y todo era a favor de las empresas. Sobre las licencias de maternidad, ¿qué ventajas y desventajas hay en cuanto a la estabilidad laboral reforzada? Bueno, las ventajas en tema de la licencia de maternidad es la protección que se le da a la mujer y al bebé, ¿sí? Para que puedan tener un bienestar, ¿sí? Para que el bebé esos primeros meses tenga las mejores garantías de crecimiento. Está el tema de la protección frente a la lactancia materna, que es fundamental para un niño, es vital para crear ese vínculo. Adicional a esto, que a nivel de salud la lactancia es fundamental. Entonces lo que hace la norma es proteger eso, ¿sí? Por eso no son solo los 4 meses, sino las 18 semanas de licencia de maternidad, y se dan 2 meses más para el tema de lactancia, que es donde el empleador tiene que garantizar que
la persona tenga al menos una hora para poder realizar la lactancia con su bebé. ¿Qué cambios debería haber sobre el código sustantivo del trabajo? Pues debe seguir evolucionando, debe seguir garantizando el bienestar del personal, de cada uno de los trabajadores, claramente pues protegiendo no solo al trabajador, sino también pues brindándole garantías al empleado. Un contrato verbal a término indefinido, ¿cómo puede evidenciarse de que existe o cómo puede ser evidencia ante el Ministerio de Trabajo de que realmente existe ese contrato? En derecho hay algo que se llama, últimamente hay una teoría que es la carga dinámica de la prueba, ¿sí? Entonces, dentro de las garantías que se dan para las partes es a quién le corresponde probar. Entonces, si tú me hablas de un contrato a término indefinido, digamos yo soy la empresa, me correspondería a mí entrar a probar que existe un contrato. ¿Sí? Si tú me estás hablando de un contrato verbal, entonces si yo voy a controvertir eso, debo probar que hay un contrato. ¿Y cuál sería la prueba? Un contrato escrito. Esa es la mejor prueba. No le toca al trabajador, porque evidentemente está en desventaja de probar que no existe un contrato, sino que se invierte la carga de la prueba para la empresa y le corresponde probar que efectivamente sí existía un contrato. Para continuar con el tema de los contratos laborales, nos encontramos aquí con la persona encargada de realizar los contratos de la organización. El señor se llama Fabio Tibochi. ¿En qué criterios se basa la organización para la selección de su personal? Se basa en los principios de calidad, de ponderación del personal y en el conocimiento en el campo de la seguridad privada. Deben tener mínimo como experiencia un año para poder trabajar con nosotros y deben cumplir una serie de requisitos que están publicados en nuestra página web y también a la persona cuando aplica para el empleo. ¿Qué clase de contrato laboral se le realiza a los trabajadores cuando hacen el periodo de prueba? Teniendo en cuenta lo contemplado en el Código Sustantivo del Trabajo, se hace un contrato, inicialmente contrato a término fijo inferior a un año. Sí, se pacta por los 4 primeros meses, esa renovación es hasta por 4 veces, o sea, cumpliendo un lapso de 16 meses. Cumplidos los 16 meses, se prolonga a un año, o sea, a partir del mes 17, haciéndose una renovación en el mes 28. Se renovaría mes 28, mes 38, mes 48 y así sucesivamente. Pero no es un contrato indefinido, se renueva cada año. Durante este lapso, los trabajadores presentan un periodo de prueba que corresponde a ¿cuánto tiempo? Inicialmente por los 4 meses, es por 20 días pactados dentro del contrato, en las cláusulas del contrato, el cual el aspirante acepta, llamando a los trabajadores se somete al periodo de prueba. ¿Qué se evalúa en el periodo de prueba? La capacidad, el conocimiento y la competencia que tenga para desarrollar la actividad. En conclusión, el Código Sustantivo del Trabajo permite que haya un común acuerdo para cuando se celebra cualquier tipo de contrato laboral.